En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo pasar una cuenta de $100 a $10.000 haciendo trading con criptomonedas. Pero no voy a hablar de inversión en criptomonedas, de tokens en los que si tienes suerte vas a hacer un por 10, de airdrops, de preventas, de tipos de portfolio, en general de actividades que no es que sean subjetivas, pero sí que dependen más de pura especulación que de oficio. En este vídeo te enseñaré pasos tangibles que puedes aplicar a cualquier criptomoneda, en cualquier fase de mercado y siempre del mismo modo, ya que voy a hablar de trading con criptomonedas. Te enseñaré reglas de gestión monetaria, qué es el apalancamiento y cómo puedes sacarle el mayor partido para multiplicar tus beneficios, mi propia estrategia de trading rentable para hacer trading con criptomonedas y finalmente cómo gestionar la posición para sacar el máximo beneficio de todos tus trades. Como ves, hay muchas cosas que tratar, por lo que en la barra de reproducción voy a dejar los capítulos que tiene el vídeo para que puedas avanzar o retroceder en función del contenido que más te interesa. Ahora, sin más dilación, vayamos con el vídeo. Lo habitual es pensar que para hacer dinero necesitas dinero, y en parte es verdad, pero una de las virtudes que tiene el mercado de criptomonedas es que no necesitas una gran cantidad de capital inicial para poder generar rentabilidades más que interesantes. Eso sí, tienes que seguir unos pasos y tomar decisiones correctas. Lo veremos más adelante. Todo lo que voy a revelar a continuación lo haré gracias a los 7 años de experiencia que tengo desde que me dedico profesionalmente ya al mundo del trading. Sin embargo, quiero que entiendas que independientemente de que $10.000 para unas personas sea mucho y para otras personas sea poco, estamos partiendo de tan solo $100, con lo que para llegar a esa cifra final de $10.000 hay que multiplicar por 100 el capital inicial o generar una rentabilidad del 10.000%, lo cual son cifras realmente increíbles. Es una tarea difícil, sí, pero con conocimiento, reglas sólidas, consistencia y un mercado adecuado puede lograrse. Y antes de hablar de qué es el apalancamiento y de cómo tienes que utilizarlo para maximizar tus ganancias haciendo trading, quiero estipular unas reglas que deberías seguir a rajatabla independientemente de la fase de mercado en la que te encuentres y que deberían formar parte incluso de tu propio plan de trading. Por ejemplo, empezando por la primera, el riesgo máximo por operación tiene que ser del 10%, pero recomiendo al inicio que sea del 5%. Cada vez que doblas tu cuenta, incrementas el riesgo al 10% del capital total. Piensa que lo más difícil es el primer doblado, así que si arriesgas más cada vez que ganas más, te proteges en un punto en el que tienes menos experiencia. El máximo número de operaciones abiertas tiene que ser de 3. Separa siempre el capital de inversión a largo plazo y el capital de trading, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Y finalmente, no utilices las ganancias para nada más que no sea incrementar el riesgo y generar más ganancias aún. Estas son solo algunas reglas básicas de gestión monetaria, que en ningún caso deben reducirse, pero que si crees necesario pueden ampliarse. Aquí no tendrías que detenerte, tienes que estipular reglas para los otros campos que forman parte de tu plan de trading, como por ejemplo, cuál va a ser la estrategia que vas a operar. Más adelante te explicaré la mía. ¿Cuál va a ser la forma a través de la cual gestionarás las posiciones? Más adelante también te explicaré la forma óptima, pero ¿cuál va a ser la rutina que vas a seguir? ¿Cuándo y cómo harás la lista de seguimiento? ¿Cuáles van a ser las criptomonedas que vas a operar? Todo esto son partes del plan de trading que también tienes que reglamentar para saber en qué momento tienes que hacer cada acción. Dicho esto, es momento de entender a la perfección qué es el apalancamiento y cómo funciona, ya que es una de las herramientas más potentes para maximizar los beneficios. El tema es que el hecho de estar constantemente viendo a pseudo traders en YouTube hablar de apalancamiento y utilizarlo, evidentemente de forma errónea, genera aún más confusión y problemas a la hora de que podáis entender cuál es la forma óptima de utilizarlo. Y hoy en día tenemos centenares de exchanges, algunos más conocidos y otros menos conocidos, pero a pesar de todos estos exchanges que tenemos, creo que únicamente hay 2 o 3 que son realmente válidos y son los que yo utilizo. Y dentro de estos 2 o 3 hay uno que destaca para este tipo de actividad, para hacer trading con criptomonedas, y ese exchange es Bybit.
creo que es el exchange óptimo para poder ejecutar este tipo de operativa y hacerla de la forma más óptima y eficiente posible. Entre otras cosas, y lo veremos más adelante con diferentes elementos que voy a ir comentando de la plataforma referentes al apalancamiento y al trading, porque ofrecen un apalancamiento de hasta por 100 y te permiten de algún modo separar el apalancamiento en largo del apalancamiento, como puedes comprobar, en corto. Es posible que tú, para apalancarte en posiciones en largo, quieras apalancarte por 100, pero en cambio en posiciones en corto te quieras quedar al por 5. Luego más adelante, no te preocupes, verás de qué forma puedes apalancarte por 100, pero no estar poniendo en riesgo para nada tu cuenta. Y está muy bien todo esto, pero ¿cómo se calcula el tamaño de posición? ¿Cómo se usa realmente el apalancamiento? ¿Cuáles son los pasos exactos para ejecutar una posición? Pues bien, todo este tipo de preguntas vamos a responderlas durante los próximos minutos. Lo primero que tienes que hacer es detectar la oportunidad. Más adelante, en el siguiente paso, te enseñaré una estrategia de trading rentable con criptomonedas, pero ahora estamos hablando de apalancamiento, así que olvídate de la estrategia y céntrate en lo único que importa. Entonces, imagínate que vas a ejecutar esta posición. Cuando te enseñe la estrategia de trading, como digo, lo haré con un ejemplo real, el cálculo que vamos a realizar ahora, pero de momento esto es uno de los trades que ejecutamos en el año 2020. Pues como primer paso, tienes que tener en cuenta la diferencia entre el punto de entrada y el punto de stop loss. ¿Esto cómo lo haces? Pues bueno, tú vas a tener una estrategia de trading concreta y vas a saber en qué momento quieres entrar y según esa estrategia en qué punto va el stop loss. Entonces, poniendo el punto de entrada y el stop loss, automáticamente TradingView ya te calcula cuál es la diferencia. Como puedes comprobar, si ejecutas esta posición o cuando ejecutamos esta posición, había una diferencia de 0,0031. Estos son la diferencia entre el punto de entrada y el punto de stop loss. Como digo, esto se calcula de forma automática, pero también lo puedes calcular a través de una hoja de Excel. Esta de aquí es la que yo utilizo y ya he compartido en otros vídeos. La voy a dejar gratis abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Pero fíjate cómo poniendo los mismos parámetros de entrada y de stop loss sale la misma diferencia. El setup en este activo, si le damos doble clic, puedes comprobar cómo el punto de entrada era 0,377. Setup 0,377. El punto de stop loss lo tenemos aquí, 0,0346. Nivel de stop 0,0346. Y diferencia 0,00310. Entonces, fíjate cómo ya automáticamente nos da esta diferencia y nos calcula más cosas, como por ejemplo los activos a comprar, el tamaño de posición, etcétera, etcétera. Esto ya lo hablaremos más adelante, no os preocupéis. Pero el punto número 2 es dividir el riesgo que tú vas a aplicar entre ese número que hemos sacado, diferenciando la entrada y el stop loss. Por ejemplo, si vas a arriesgar $10, el 10% de 100 son $10. Hemos dicho anteriormente que como máximo riesgos del 10%, con lo cual $10. Lo único que tienes que hacer es dividir 10 entre 0,0031. Hacemos la división y fíjate que nos da este número, 3.225. Esto implica el número de monedas que tienes que comprar. En este caso, en la altcoin Fetch, deberías comprar 3.225. ¿Esto qué significa? Que cuando ejecutes la posición, si tú lo que quieres es perder $10 en caso de que te salte el stop loss, imagínate, tú ejecutas aquí y si el precio, en vez de hacer lo que hizo, que es subir, lo que hace es seguir cayendo y te salta el stop loss, tú vas a perder $10. Por eso hemos calculado el tamaño de posición. Pero para calcular el capital que necesitas para ejecutar esta posición, lo único que tienes que hacer es multiplicar el número de monedas a comprar, es decir, 3.225, lo vamos a poner aquí, 3.225 por 0,0377, que es el precio de entrada. Si multiplicas el número de monedas a comprar por el precio al que tú estás entrando, te va a dar automáticamente
el número o el tamaño de posición que tú tienes que cargar en este punto. Y como puedes comprobar, es 121. Pero esto es el tamaño de posición sin utilizar el apalancamiento. Si nos apalancamos en Bybit, por cierto, tendrás abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo tendrás mi link de referidos de Bybit por si quieres utilizarlo. Yo te lo recomiendo, sinceramente. Pues bien, si nos apalancamos en Bybit y nos apalancamos por 100, ahora te enseñaré un ejemplo real, pero para que lo veas con este ejemplo anterior, tenemos que determinar cuál va a ser el capital que vamos a añadir. Porque claro, hemos dicho, no, el tamaño de posición es 121. Oye, si yo tengo $100, ¿cómo voy a ejecutar esta posición? Pues si te apalancas por 100, en vez de $121, ¿cuántos dólares vas a tener que poner de tamaño de posición? Pues 121 entre 100, un total de $1,21. Es decir, utilizando el apalancamiento de forma correcta, hemos pasado de tener que poner un tamaño de posición de $121, teniendo únicamente $100, con lo cual no puedes poner ese tamaño de posición, a apalancarnos por 100 y tener que poner solo un tamaño de posición de $1,21, permitiendo que nos resten aún $98,79 para poder arriesgar y poder seguir ejecutando otro tipo de posiciones. No nos estamos sobreapalancando. Estamos arriesgando únicamente lo que queremos arriesgar. Lo único que hacemos es utilizar el apalancamiento de forma inteligente para poder ejecutar varias posiciones manteniendo el riesgo del 10%. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier riesgo que tú quieras, a cualquier tamaño de posición y a cualquier activo o criptomoneda. Ahora que ya sabes cómo apalancarte correctamente, no te preocupes porque más adelante haremos un nuevo ejemplo actual de lo que estamos viendo actualmente en el mercado. Quiero explicarte cuál es mi estrategia de trading rentable que utilizo en criptomonedas. Concretamente llevo 4 años utilizándola y me ha funcionado bastante bien, simplemente por 2 motivos. Punto número 1, es bastante intuitiva, ahora lo verás. Y punto número 2, se aprovecha exactamente de todas y cada una de las virtudes que hay dentro del mercado de las criptomonedas. Entonces, si vamos directamente a pantalla, lo primero que quiero desarrollar es cómo se mueve el mercado, ya que si no sabemos cómo se mueve el mercado, va a ser muy difícil que seas capaz de aprovechar esta estrategia. Entonces, el mercado, cualquier mercado, se mueve así, a través de impulsos y pullbacks. ¿Qué sucede? Que si unes varios impulsos y pullbacks que generan máximos y mínimos crecientes, fíjate, si vamos haciendo así, los máximos son crecientes y los mínimos son crecientes, formas una tendencia alcista. Y si unes varios impulsos y pullbacks que lo que hacen es formar máximos y mínimos decrecientes, lo que estás formando es una tendencia bajista. Son los dos únicos tipos de tendencia. A nosotros nos interesa la tendencia porque hay dirección. Y donde hay dirección hay dinero detrás, llevando esa dirección. Cuando ves que el mercado está formando un movimiento horizontal sin ser capaz de romper claramente los máximos, ahora cae, ahora sube, ahora vuelve a caer más. Cuando ves que el mercado está formando un movimiento horizontal donde no es capaz de romper claramente los máximos anteriores, donde no tiene una dirección o un consenso claro, lo que está pasando es que no hay dirección, no hay dinero entrando claramente y de forma consistente y no hay, evidentemente, una tendencia. ¿El tema cuál es? El tema es que sí, es cierto, el mercado se mueve así. Impulso, pullback y continuación. Pero, ¿cómo se mueve el mercado de criptomonedas? Entendiendo que la pauta básica es la misma, la de impulso, pullback y continuación, tenemos que entender una cosa. El mercado de criptomonedas no se mueve así. El mercado de criptomonedas se mueve así, formando un impulso más desarrollado, un pullback mucho más ajustado y mucho menos proporcional a ese impulso anterior y una continuación mucho más agresiva. Con lo que, independientemente de que, como puedes comprobar, la pauta básica es la misma, la de impulso, pullback y continuación, hay diferencias notorias entre, por ejemplo, Solana contra Ethereum y
euro contra dólar, es decir, una criptomoneda o un par de divisas de Forex. Esto hace que nos tengamos que aprovechar al máximo de este pullback de aquí. Esto hace que no tengamos el mismo tiempo para pensar la estrategia, pensar la entrada, pensar el stop loss, filtrar oportunidades que tendríamos en Solana a lo que tenemos en el euro dólar. En el euro dólar tenemos mucho más tiempo porque la estructura es más pausada, más tranquila. En Solana, únicamente como un ejemplo de criptomoneda, de altcoin, el ejemplo que pondremos ahora de oportunidad de trading, de oportunidad de mercado, no tenemos el mismo tiempo, con lo que tenemos que ser mucho más precisos y darnos mucha más prisa, porque todo sucede más rápido. Así que si lo que queremos, y ahora ya entramos más en materia de lo que es la estrategia, es aprovecharnos de este pullback, lo que tenemos que hacer es bajar de temporalidad. ¿Por qué? Porque en un gráfico diario, en un día, lo que hay es una vela diaria. Esto es así. Pero también hay 24 velas de una hora. ¿Esto qué significa? Significa que si estamos viendo un impulso y un pullback en gráfico diario y bajamos de temporalidad, podremos tener acceso a mucha más información que si nos mantenemos de forma estricta en la misma temporalidad, porque se multiplica por lo que tú quieras el número de velas en el momento en el que bajas de temporalidad. Pero no solo eso, sino que además, entendiendo que este tipo de impulsos son mucho más agresivos, tanto posteriores al pullback como previos al pullback, piensa que, vale, esto es antes del pullback, pero es que por aquí ya está viniendo, o el mercado ya viene de hacer un pullback. Entonces, es un movimiento agresivo tanto antes como después del pullback que estamos trabajando. Pues si queremos participar en la mayor parte de todo este movimiento, que va a ser más agresivo de lo normal, independientemente de que mantenga la pauta básica, lo que tenemos que hacer es ser mucho más permisivos con la gestión monetaria. Lo veremos más adelante, pero no podemos intentar capar o limitar el movimiento, porque igual entrando o viendo un pullback diario y bajando a gráfico de una hora, ejecutamos 4 posiciones y, por ejemplo, perdemos 3. 3 son pérdidas. Es una opción. Pero si esa que ganamos no la limitamos, igual en estas 3 pérdidas pierdes un 3%. Vale, o un 30%, dependiendo de lo que estés arriesgando. Pero es que igual en la que te sale bien, en una única ganancia, lo que ganas es un 19%. ¿Y esto cómo lo consigues? Lo consigues no limitando ese movimiento ascendente. Entonces, como puedes comprobar, independientemente de que el mercado de criptomonedas mantenga la misma pauta básica que el mercado de Forex, el mercado de acciones, el mercado de materias primas, el mercado de índices, el mercado de todo, hay ciertos ajustes que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer trading con criptomonedas. Y es justamente lo que vamos a ver en la estrategia que te voy a explicar a continuación. Pero antes de explicarte los 6 pasos de la estrategia de trading con criptomonedas que yo utilizo en mi día a día para operar criptomonedas, quiero recordarte que tú puedes seguir 3 sencillos pasos en referencia a este canal, como por ejemplo darle like si te está gustando el vídeo, suscribirte si es que no estás suscrito y dejar un comentario indicando el tipo de contenido que te gustaría ver más adelante. Además, recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar diferentes enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables, relacionadas con criptomonedas, acciones, materias primas, divisas. Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicarte esos 6 pasos para poder ejecutar la estrategia con un ejemplo que estamos viendo a día de hoy. No voy a poder ejecutarla porque aún está procesándose esa oportunidad, pero ya que tenemos ahí diferentes oportunidades, pues voy a elegir una de ellas. Y posteriormente, en base a este ejemplo, te explicaré en Bybit cómo puedes ejecutar el trade con el apalancamiento pertinente. Entonces vamos directamente al gráfico y en este caso tenemos el gráfico de Solana. El primer paso
que queremos ver es una pauta de impulso y pullback. Por ejemplo, en gráfico semanal, como puedes comprobar en el caso de Solana, estamos formando diferentes impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos, y después del impulso viene el pullback. Pero, ¿cómo sabemos si es un pullback para seguir subiendo o si por el contrario se trata de un movimiento bajista para seguir cayendo? Pues bien, esto ya forma parte del paso número 2. El paso número 2 es que lo que queremos ver es que el precio está formando ese movimiento a la baja y se está acercando a una zona de soporte. En este caso, Solana tiene un nivel de soporte entre los 80 y los 85 exactamente. Y fíjate cómo dentro de esa estructura de impulso y pullback está acercándose a esa zona de soporte, nivel que podría llegar a servir como rechazo. Pero dentro de este paso número 2 es que no nos sirve que llegue de cualquier forma, porque claro, oye, sí, está llegando a un soporte, pero ¿quién nos dice que llega a este soporte y no va a seguir cayendo? Que es una opción totalmente válida. Pues aquí es donde tenemos que empezar a poner condicionantes. Así que el paso número 2, además de detectar esa zona de soporte, lo que busca es que se esté formando una estructura en forma de patrón de reversión. Y como puedes comprobar, si analizamos de forma más contundente lo que está formando Solana, pues puedes determinar que es una especie de cuña, de triángulo, de patrón de canal, es decir, una estructura de reversión. Entre los diferentes enlaces que tendrás abajo en el comentario y en la descripción, pues hay un curso de trading con patrones donde vas a poder determinar diferentes estructuras técnicas. Operar no se basa únicamente en seguir 3 reglas, necesitas un conocimiento más extenso de diferentes campos. Pues bien, tienes que ser capaz de detectar que se está formando un movimiento a la baja, sí, pero la estructura general, lo que hemos visto en gráfico semanal, es de impulso, pullback y de tendencia alcista. La estructura diaria tiene una zona de soporte y además está formando un patrón técnico en forma de cuña, que se trata de un patrón de reversión. Visto esto, ya podemos pasar al número 3 y es bajar de temporalidad. ¿Recordáis lo que hemos comentado antes? Hay que bajar de temporalidad para poder aprovecharnos de este tipo de impulsos y pullbacks tan rápidos y tan agresivos. Bajamos de temporalidad a gráfico de 4 horas o a gráfico de 1 hora, según lo que cada uno prefiera. Yo voy variando, al final buscamos más o menos lo mismo y fíjate cómo lo que podemos comprobar es que se está formando pues esa estructura un poquito más clara, pero aquí tenemos que añadir diferentes elementos. Elemento número 1, una media móvil. Media móvil exponencial que tiene que ser de 50 sesiones. Aquí la tenemos, media móvil de 50 sesiones. ¿Por qué? Porque punto número 1, a través de la media móvil, o punto número 2, a través de una ruptura de una diagonal, ejecutaremos la posición. ¿Por qué? Y esto ya forma parte del siguiente paso. Ejecutaremos la posición en uno de estos dos ámbitos porque podremos determinar que en temporalidades bajas empiezan a cambiar cosas que pueden contagiar las temporalidades altas. Y me explico. Si tú en una temporalidad alta estás viendo un impulso y un pullback, si bajas un poquito de temporalidad de semanal a diario, ves que este pullback se trata de un patrón de cuña, lo cual es un patrón de reversión. Pero no solo eso, sino que bajas una vez más de temporalidad y ves que en gráfico de 1 hora lo que se está formando es, pues por ejemplo, en esta parte final de la cuña, una ruptura de una especie de canal. Aquí, lo que estás viendo es que en la parte final, que es esto de aquí, de un patrón de cuña, que es esto de aquí, dentro de una estructura de impulso y pullback, que es esto de aquí, se está formando un cambio de tendencia. Y este cambio de tendencia, que representa esta parte final del patrón de cuña, puede dar paso a una ruptura de este patrón de cuña. ¿Y qué diferencia hay entre este patrón y este de aquí? Ninguna. Únicamente que este patrón es en gráfico de 1 hora y este patrón es en gráfico diario. Entonces, si en gráfico de 1 hora determinamos este patrón como un patrón de reversión, en gráfico diario lo mismo. Lo único que para que cambie algo en gráfico diario, tiene que cambiar primero en gráfico de 1 hora. Entonces, el mismo patrón, pero en otras temporalidades, está dándose. Y el punto de ejecución es el momento en el que
se forma un patrón o un cambio de tendencia en gráfico de 1 hora o de 4 horas que nos puede dar paso a ese cambio de tendencia en gráfico diario y con lo cual continuar el recorrido en gráfico semanal. ¿Es algo que se esté formando? La respuesta es no. No estamos viendo ese patrón, no se está formando nada. Ahora mismo el gráfico pues está subiendo, ha caído, está subiendo. Pero ¿qué pasaría si ahora empezamos a ver algo así? Que se estaría formando una especie de triángulo, una especie de cuña o de canal, en el nivel de soporte diario en la parte final de una cuña diaria, con lo cual el punto de entrada sería el momento en el que se forme esta ruptura, en el que se forme este cambio de tendencia. Y ya pasamos al siguiente punto, que es el ejecutar en el momento en el que se forme este cambio de tendencia y el poner un stop loss no basado en esta estructura de 4 horas, sino que voy a copiar esto de aquí, ejecutamos la posición en gráfico de 1 hora o de 4 horas, pero ponemos el stop loss en gráfico diario, protegiendo esta zona de soporte, con lo cual el siguiente paso, el paso número 5, es la ejecución, como he dicho, y el stop loss muy ajustado para poder aprovecharnos de toda esta estructura y esta convergencia entre gráfico diario y gráfico horario. Y el punto número 6, y como último punto, es poner un take profit según el gráfico diario, que, pues, por ejemplo, puede ser el máximo reciente o puede ser la continuación de todo este movimiento. Pero en el último apartado de gestión de la posición hablaré de esto, porque aquí es donde tenemos que tener en cuenta el comportamiento de las criptomonedas y los movimientos ascendentes o descendentes, mejor dicho, en tendencia tan agresivos que se forman. Con lo cual, limitar el take profit en gráfico diario, en mi opinión, es un error, pero más adelante daré diferentes opciones para aquellas personas que sean un poquito más conservadoras, que quieran salir con ganancias parciales, etcétera, etcétera. Para quien quiera saber más sobre esta estrategia de trading, se llama Green y es una de las estrategias que utilizamos en Trading Lab. Concretamente, una de las 7 u 8 estrategias que tenemos en la comunidad, pues es esta, y está específicamente creada para poder aprovechar este tipo de movimientos en criptomonedas. Evidentemente, en otros activos, como por ejemplo divisas, por ejemplo acciones o índices, también es más que útil, pero lo que busca es aprovechar una estructura diaria, pero con una ejecución mucho menor, para poder compaginar de algún modo la temporalidad grande con la temporalidad pequeña. Entonces, ahora a continuación explico un poco cómo gestionar las posiciones, cómo poder maximizar esos beneficios, pero antes, en base a la estrategia esta que hemos comentado, en base a todo esto que ya hemos creado, vamos a enseñar un nuevo ejemplo de apalancamiento. Entonces, volvemos directamente al gráfico y lo que a mí me gusta en términos generales, en el momento de ejecutar una posición, más o menos pongámonos que en lo que estamos viendo pues se forma lo que hemos dicho. Estoy especulando mucho, pero realmente vamos a poner el ejemplo como si se formara la estructura que he comentado, que no pretende ser ni una predicción ni nada, pero es simplemente para poder desarrollar el ejemplo o un segundo ejemplo de apalancamiento y podemos entrar según lo que he dicho, ¿no? Entonces, lo que me gusta es hacer doble clic y ajustar un poco los puntos de entrada. Es decir, en vez de que sea 87,87, que sea 87,85. Poner que siempre el número finalice en 5 o que finalice en 0. Evidentemente, en el ejemplo que he enseñado antes de Fetch no estaban los números exactos. ¿Por qué no estaban los números exactos? Por ejemplo, fíjate, venimos por aquí y puedes comprobar que si hacemos doble clic, precio de entrada 0,0377. Claro, el tema es que es una posición a toro pasado que en el momento en el que entras y en el momento en el que entre el spread y todo te ejecuta, no es exactamente 0,0375. Es 0,03, en este caso fue 77, por el tema de spread y demás, ¿no? Entonces, independientemente de esto, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar números redondos para calcular de forma más amigable el tamaño de posición. Así que nos venimos para aquí, doble clic y nos damos cuenta que precio de entrada 87,85 y stop loss 77. Venimos para aquí, precio de entrada 87,85 y stop loss 77. Ya tenemos aquí los KPIs.
los mismos que tenemos aquí. Aceptamos y nos volvemos a la hoja de cálculo, que recuerda, vas a tener abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo de forma totalmente gratis. Tamaño de la cuenta, 100, lo hemos comentado antes. Perfecto. Riesgo, 10%. Riesgo en cuanto a dólares, $10. Entonces, automáticamente, como puedes comprobar, ya nos calcula el número de activos que tenemos que comprar. En este caso son 0,92 y lo que podemos hacer es incluso redondearlo a 1. Pero el tamaño de posición es el que es, 80,96774. Fíjate que en este caso el tamaño de posición no supera lo que sería el tamaño de la cuenta, pero no nos permitiría, si ejecutamos la posición de este modo, no nos permitiría poder operar más, porque consumiríamos 80 de los $100 que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Venimos para aquí, vamos a Bybit, clicamos y ponemos Solana. Ponemos aquí Solana USDT y ahora lo que vamos a hacer es calcular cómo tendríamos que entrar. Entonces, imagínate que vamos a poner, en este caso, la entrada que tendría que ser límite de un precio, como hemos dicho, por aquí lo tenemos, precio de entrada 87,85. Vamos para aquí, 87,85. Bien, aquí lo tenemos. ¿Cuánto tenemos que comprar? Pues bueno, nos lo han dicho anteriormente. Si venimos también por aquí, tenemos que comprar 0,92. ¡Pam! Y vamos a poner 0,92. Esto es justamente el número de solanas que tenemos que comprar, o lo podemos dejar en 1, sin ningún problema. Fíjate que si compramos 1, el valor o el coste en el que nos repercutiría es de 87,85, que es justamente lo que hemos visto por aquí. Evidentemente, si hacemos así y ponemos 1, pues ya es 87,85. Aquí nos ha salido en 0,92, lo que hemos hecho es redondearlo, como digo, para que los números sean redondos, ¿no? Pues bien, ¿qué pasa si 87,85 lo divido entre 100? Que nos va a dar 0,87 centavos de dólar. Así que lo que voy a hacer es venir para aquí para que veas cómo el apalancamiento tiene que estar siempre aislado. Confirmamos y ponemos un apalancamiento de, fíjate, ahora nos ha cambiado un poco todo. Un momento, vamos a poner la límite, lo que hemos dicho, una solana. Pero, ¿qué pasa si ponemos un apalancamiento de por 75, que es justamente lo que nos deja en este caso? Pues bien, que el coste total se reduce a 1,26. Con lo cual, es justamente el número o el tamaño de posición que nosotros vamos a consumir, el punto de 1,26. De hecho, si nos venimos aquí, podrás ver que no nos sale 1,26, pero porque está dividido entre 100. Si lo dividimos entre 75, debería darnos esa cifra. Aquí lo tenemos, más o menos 1,17, 1,26, van por ahí los números. Entonces, así es como tú tienes que calcular el tamaño de posición. Dependiendo del activo, Bybit te deja por 100, por 75, algunos por 50 incluso, pero da igual. El tema es que tú tienes que calcular de forma independiente cuál es el tamaño de posición según tu riesgo, y una vez tú ya sabes el riesgo y dónde tienes que entrar, cuánto tienes que meter de capital, etcétera, etcétera, te vienes aquí, lo pones y ejecutas en base al apalancamiento que te permita la plataforma. Porque de este modo, lo único que estás haciendo es apalancarte para arriesgar lo mismo, pero pudiendo abrir más posiciones. Y esto lo que te permite es crecer de forma orgánica y de forma exponencial, sin poner en jaque ni tu cuenta, ni tu riesgo, ni tu margen, ni tu nada. Recuerda que si estás interesado en operar con Bybit, yo te dejo abajo mi link de referidos para que abras una cuenta. Evidentemente es mi propio link, no es que trabaje con Bybit ni nada, pero siempre que comparto algún tipo de exchange o algún tipo de plataforma, pues la comparto con mi link, simplemente porque para que se quede la plataforma las comisiones, para eso me las quedo yo. Te recomiendo del mismo modo que si tú vas a compartirle a otra persona una cuenta o una plataforma, lo hagas también con tu link, no utilices el mío.
utiliza tu link. Vas a ganar muy poco dinero, porque es muy poco dinero, pero realmente es mejor que ese dinero se quede en casa antes de que se vaya a una plataforma o institución que ya es tremendamente multimillonaria. Y habiendo comentado ya todo esto, vamos a por la última parte del vídeo, que si no es la más importante, es sin duda una de las más importantes, habría que verlo, y es en la que te voy a explicar exactamente con un paso o dos pasos muy sencillos cómo puedes maximizar los beneficios haciendo trading con criptomonedas. Y es que dos personas con el mismo plan de trading nunca van a obtener los mismos resultados. No es que sea algo evidente, sino que es consecuencia de la disciplina que tienen cada una de estas dos personas. Es consecuencia de la persistencia y constancia que apliquen para ejecutar ese plan. Es consecuencia de la gestión monetaria, pero también es consecuencia, entre otros muchos factores, de la gestión de la posición, ya que lo que diferencia un trader mediocre de un trader rentable y exitoso, en gran parte, es la gestión de la posición, que es justamente lo que vamos a comentar ahora. Así que yendo directamente al gráfico y volviendo a cómo se mueve el mercado, antes hemos comentado que si bien la pauta básica en el mercado de criptomonedas, de forex, de acciones, de todo, es esta de aquí, el mercado de criptos la ajusta y la adapta a formar un movimiento más desarrollado en forma de impulso y un movimiento más desarrollado, o menos desarrollado, mejor dicho, en forma de pullback. Con lo cual, antes hemos comentado, vale, si la pauta básica es una, pero en el mercado de criptomonedas se ajusta así, ¿cómo podemos aprovechar la primera modificación, que es el pullback? Bajando de temporalidad, buscando patrones, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos aprovechar la segunda modificación, que es el impulso? Pues bien, es tan simple como no limitar las ganancias. Y uno de los principales problemas que hay en el mundo del trading es el hecho de implicarte emocionalmente en la toma de decisiones. Cuando tú tienes una estrategia que no es intuitiva, que tienes que poner encima de la mesa elementos excesivamente subjetivos, que te implica tomar decisiones en el tipo de patrón, el tipo de pullback, el tipo de entrada, el tipo de stop loss, el tipo de take profit, el tipo de gestión monetaria, el tipo de todo, tienes problemas, porque el trading es una actividad emocional. Si tú sobrecargas esa implicación emocional, te vas a saturar y vas a terminar explotando. Así que yo recomiendo utilizar medias móviles. Vamos a dividir esto en dos puntos. Punto número 1, utilizar simplemente medias móviles, es decir, tú ejecutas la posición y en vez de salir a través de un take profit en la parte superior, por ejemplo, o imagínate, cada uno busca el take profit que quiere. Yo quiero una rentabilidad riesgo de 5. Yo me salgo aquí, lo que sea, ¿no? Evidentemente esto no se puede decir por decir. Tú tienes que backtestear esta estrategia, no esta que ya la he backtesteado yo desde hace años, pero cualquier otra que quieras aplicar. No puedes tomar decisiones por tomar, tienes que ver qué es lo más rentable. Pero bueno, imagínate que esto fuera una estrategia. Pues en vez de salir con un take profit rígido, utiliza medias móviles. ¿Que quieres salir a la mínima que el mercado haga un pullback rápido? Utiliza la media móvil de 20 diaria. Es esta línea que tienes aquí. ¿Que quieres permitir un pullback más extenso? Utiliza la de 50. Fíjate que el mercado, en términos generales, contacta con una de las dos medias móviles. Cuando se ha impulsado poco, ¿qué es lo que hace? Contactar con la de 20. Se impulsa poco, la de 20. Se impulsa poco, la de 20. Pero cuando ya se ha impulsado mucho, ¿con cuál contacta? Con la de 50. Se impulsa mucho, ¿con cuál contacta? Con la de 50. Se impulsa poco, ¿con cuál contacta? Con la de 20. ¿Por qué? Porque el mercado se regula. Si tú te has impulsado mucho, no vas a hacer un pullback pequeño y vas a continuar. Igual que si tú te has impulsado poco, no vas a hacer un pullback largo. Esto ni es un pullback para seguir subiendo, esto es simplemente una desaceleración dentro de un movimiento grande, y esto tampoco es un pullback, esto es un cambio de tendencia en todo caso. ¿Pero qué quiero decir? Quiero decir que si tú estás dispuesto a permanecer en la posición viendo cómo la posición te cambia un total de un 82%, puedes utilizar una media móvil más larga. Si tú, como es mi caso, quieres salir a la mínima que el precio a un giro, utilizas una media móvil de 20. Fíjate, el precio se impulsa un poco, la de 20, se impulsa un poco, la de 20, se impulsa un poco, la de 20. Pero ahora que ya lleva un gran impulso, ¿dónde está yendo? A la de 50. Utiliza una de estas dos medias móviles. Decide a qué estás dispuesto a arriesgar
cuál es el punto de riesgo, de aversión al riesgo que tú tienes y utiliza una de estas dos medias móviles. A veces ganarás con una y a veces ganarás con otra. Es simplemente utilizar un método objetivo, un método intuitivo y automático para salir. Para que tú no tengas que estar pensando, a ver si este movimiento forma un pullback mayor, a ver si este movimiento forma un pullback menor, a ver si este movimiento llega a un punto, a ver si este movimiento llega a otro. No, a ti te da igual, que haga lo que quiera. En el momento en el que se rompa la de 20 sales, o en el que se rompa la de 50 sales, da igual lo que esté pasando. Tú no tomas decisiones, tú ejecutas. Esta es la primera forma. La segunda forma, ¿cuál es? Hacer un mix. Por ejemplo, y yo entiendo que haya muchas personas que quieran asegurar beneficios. Pues mira, algo que puedes hacer y que te recomiendo además es que en la parte máxima, si es una tendencia alcista, o en la parte mínima, si es una tendencia bajista, por ejemplo, impulso, pullback, ejecutas un trade aquí, pues en la parte mínima sales de forma parcial. Aseguras beneficios. Y aquí sacas el 50% de todo y luego dejas el 50% correr con una de estas dos medias móviles. ¿Qué has hecho? Primero, quitar el riesgo. Segundo, asegurar beneficios. Tercero, capitalizar la cuenta. Y a partir de aquí, lo que venga es bueno. Que el precio sube un poco y luego se da la vuelta. Fíjate, ya has generado beneficios. Te sirve. Que el precio, en vez de subir un poco y darse la vuelta, rompe y se multiplica por 10. Pues mira, te has asegurado una parte aquí y todo lo demás, todo lo que venga es positivo. Pero de algún modo, pase lo que pase, estás ganando. Pues esta es una segunda forma, que también es bastante válida, a la hora de gestionar estas posiciones. Lo que realmente no recomiendo para nada es el hecho de salir con el 100% de la posición en el máximo o en el mínimo anterior. Pensad que el mercado de criptomonedas es muy volátil y da muchas falsas señales, con lo cual vas a perder más dinero de lo habitual. Vas a tener un ratio o un rentabilidad-riesgo o un ratio de acierto, mejor dicho, inferior a si operas Forex u operas otro tipo de activos. Entonces, lo que tienes que asegurarte es que, vale, el ratio de acierto es menor, pero el número de veces que gano, independientemente de que sea inferior, me representa o me compensa ese ratio que es más negativo. Bueno, no me quiero enrollar más. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo vas a encontrar el enlace de Bybit, mi link de referidos, por si quieres entrar en la plataforma. Vas a encontrar también el enlace de Trading Lab, por si te interesa ver qué es lo que estamos haciendo y de qué forma estamos operando. Y vas a encontrar también múltiples enlaces de interés, como cursos, tutoriales, formaciones, guías, estrategias de trading rentables, con criptomonedas, con Forex, con acciones, con todo tipo de activos. Al final es contenido 100% gratuito y de calidad para que sigas formándote como trader sin necesidad de invertir tu dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.